Bienvenidos, queridos amigos y amigas, una vez más a estos episodios, en este caso el número 11 del Mundo Hípico que veo. Todos los seres humanos sentimos una atracción tremenda por la zona tropical del planeta. Eso que para nosotros los humanos es tan evidente y tan bueno, no lo es así para todos los seres que viven en este planeta. Y uno de ellos son los caballos de carrera. ¿Por qué en toda la zona tropical del planeta es tan difícil criar caballos de carrera que logren competir medianamente a nivel internacional y nunca prácticamente al más alto nivel? ¿Qué implica entonces que un caballo de carreras en su composición a la hora de definir cuál es su potencial? ¿Es la parte genética o es la parte que, para que abarque todo lo que no es genético, vamos a denominarla ambiental? Según todos los que escriben libros de caballos de cría, veterinarios, expertos en distintas naturalezas, todos coinciden en que aproximadamente la parte genética finalmente, a la hora de que los caballos de carrera vayan a ejercer su profesión como tales, no pasa más allá de un 30 a un 35%. Y ese 60 o 65% restante es simplemente dependiente de los factores ambientales. Y ahí nos encontramos con la primera gran encrucijada que divide el futuro de un caballo, bien haya nacido en un clima tropical o bien haya nacido en una zona templada, semitemplada en el resto del mundo. Por supuesto, los primeros caballos de la raza Thoroughbred fueron exportados fuera de la región donde fueron creados. El caballo pura sangre de carreras, como le decimos, mal traducido en español, es una raza totalmente inventada. Por lo tanto, que una vez que aceptemos, sin que las cifras las tomemos directamente como tales, que un 30% de los eventuales recursos finales que va a tener un caballo vienen de su genética y un 70% va a venir de todo aquello que le suceda en la vida, siquiera antes que haya nacido, desde que era un feto que estaba protegido por su madre y alimentado por su madre. Los potrillos, para no entrar todavía hasta que llegan a un hipódromo, tienen que vivir en el clima tropical criados con un tipo de alimentación que se basa fundamentalmente, como caballo herbívoro que es, en una mezcla de consumo de pastos formados por gramíneas y leguminosas. Esos dos tipos de plantas son los que le van a aportar todos los nutrientes que el caballo necesita como herbívoro, repito, para crecer, desarrollarse en todo su potencial físico. Muy lamentablemente, los tipos de pastos en los climas tropicales no son capaces de aportar los nutrientes que los caballos de carrera necesitan para crecer con un equilibrio que les permita una osificación lo suficientemente fuerte para soportar esa maquinaria que es su peso físico en movimiento. Sabemos que el pura sangre tiene una configuración que termina descansando todo el peso sobre unos menudillos muy pequeños, y esa distribución del peso del caballo hace que la densidad ósea de un caballo sea un factor extraordinariamente importante. Los buenos pastos y las buenas leguminosas
dan porcentajes de proteicos que suelen superar el 20%. Eso sucede en los climas templados. ¿Y por qué a través de todos estos siglos se han concentrado y se han producido los buenos caballos en lugares que tienen una posición dentro del planeta, tanto en el hemisferio norte como en el sur, como si fueran un espejo? Si analizamos el mapa, toda esa franja, que sería como un cinturón que le pondríamos a una inmensa bola que es la Tierra, todo él es la franja tropical del planeta. ¿Qué caballos importantes a nivel internacional hayan sido importantes como caballos de carrera? Cero. No hay caballos destacados realmente a nivel internacional que hayan nacido en la franja tropical. ¿Existe hipismo en la franja tropical? Sí, existen muchos países hípicos, especialmente en la zona del Caribe. Pues en todos ellos se practican las carreras de caballos como espectáculo de gran interés. En el resto del planeta tenemos ciertas zonas, como son la India, por supuesto por la influencia británica que hubo durante tanto tiempo allí, más la India es lo suficientemente grande para no estar ubicada completamente dentro de la zona tropical. Allí no tiene aras destacados. Alguien me sacará la excepción de Brasil. Brasil ha producido caballos muy importantes que han ganado carreras hasta de grado 1 en los Estados Unidos, pero no son criados en la zona tropical de Brasil. Hubo un cambio notorio en cómo se distribuyeron los aras en Brasil cuando los propietarios de lo mismo, que eran la gente que acudía a las carreras de caballos en la Gávea y que eran ellos mismos los criadores de los caballos y tenían los aras muy cerquita, y finalmente se dieron cuenta que si se iban a Río Grande do Sul, allí comenzaron a producir caballos realmente de otro nivel. Primero es la alta humedad que se produce en las zonas tropicales. Se producen lluvias muy intensas. Se producen épocas de sequía muy marcadas. Todo ese conjunto de factores simplemente climáticos producen forrajes que no llegan a los niveles de proteína que sí llegan en otros países. ¿Qué pastos son los que se dan en los climas tropicales? La bermuda, la pangola, el pasto estrella, por nombrar algunos, que no llegan en sus características proteicas a alcanzar muchas veces más allá del 11 y 12% y en ciertas épocas del año. Hay que suplementar la alimentación de los caballos con algo industrial. Esos potrillos que criamos nosotros en el trópico a base de suplementación artificial no logran conformar fisiológicamente una estructura física de tanto poderío como el que tienen los caballos criados en otras partes del mundo. ¿Eso nos debe desanimar? No, todo lo contrario, porque vamos a competir contra nuestros pares. Nosotros podemos tener un hipismo extraordinariamente positivo, como de hecho lo hemos tenido durante muchos años en el área caribeña, con unas programaciones bien separadas y perfectamente equilibradas, y tenemos un hipismo sano y realmente que podemos disfrutar. ¿Cuál es esa curiosidad que hace que en el planeta Tierra se hayan definido unas zonas tan especiales para que allí nazcan los mejores caballos? Si lo vemos en el mapa, todos ellos están ubicados en una zona bastante similar que Kentucky en Estados Unidos, que los grandes aras irlandeses representados hoy por Ballydoyle y Coolmore, los ingleses en Newmarket,
Atravesando a Japón, pues allí está el Northern View Farm, que está en la isla de Hokkaido. Están todos a la misma altura. ¿Qué hace que a esa altura del planeta, bien sea en Asia, en América o en Europa, se den las circunstancias que sí le convienen al caballo de carreras? Allí se dan un tipo de pastos en un tipo de suelos donde los porcentajes proteicos superan a veces el 20%, donde los minerales que terminan produciendo la densidad ósea de los caballos es extraordinaria, donde se mezclan esas gramíneas y leguminosas en potreros de unos pastos que nosotros no tenemos, que van desde el bluegrass famoso de Kentucky hasta el ryegrass que se produce en Irlanda y en Inglaterra, una mezcla de alfalfa y trébol que no la podemos sembrar en las zonas tropicales. Curiosamente, si le ponemos un espejo a esos países del hemisferio norte, en el hemisferio sur ocurre exactamente lo mismo. Están en el sur los grandes aras de Chile, de Argentina, de Brasil, en South África o Suráfrica, en la zona de Australia y en la isla norte de Nueva Zelanda. Allí se dan exactamente igual esos tipos de pastos, se da la alfalfa maravillosamente, se da el trébol y se dan las gramíneas. Tienen una característica que los iguala a todos, que son suelos que se llaman calcáreos. Hay unas razones pues, bastante lógicas para concluir que si queremos criar un caballo de carreras y podemos elegir qué parte del mundo hacerlo, pues si tenemos el músculo financiero suficiente, pues lo criaremos en uno de estos países y en una de estas zonas, y allí tendremos la posibilidad de obtener un caballo de jerarquía internacional. Aparte de eso, el trópico se ensaña fundamentalmente con las enfermedades de los caballos de carrera. Tan es así que hay un virus terrible, que es el de la encefalomielitis equina, que inclusive tiene una variante particular. Lamentable y lastimosamente, en Venezuela se originó un virus, una mutación de virus, y es transmitida por los mosquitos. No se transmite de caballo a caballo. Las garrapatas, tábanos e insectos de estas características. Es una enfermedad propia de nuestro país que se ha trasladado a los vecinos. Cualquier caballo venezolano o que haya pasado por Venezuela de cualquier país, para ser reexportable fuera de Venezuela, requiere de una vacunación especial que, aparte de la encefalomielitis del resto del mundo, tiene que tener también el antígeno y el antídoto, y tiene que estar negativo a la venezolana. Otra razón fundamental por la cual la zona tropical es también una zona peligrosa para los caballos es la anemia infecciosa y las anemias simples, que son causadas principalmente por las garrapatas, que cuando se detecta que ya está en un caballo implica que por razones humanitarias pues hay que proceder a aliviarle ese problema, que se va a convertir en una pandemia total, porque cualquier insecto, no solamente el mosquito, todo este tipo de animales que pueden producir una picada o una herida y después irse a un animal sano, es un vector directo de transmisión. No existe hasta ahora un sistema que hayamos descubierto los seres humanos para eliminar estos insectos. Son factores que se añaden al hecho de por qué criar en el trópico es una hazaña tremenda.
disfrutemos de un hipismo, que lo podemos disfrutar y de hecho lo hemos disfrutado durante muchos años al máximo nivel. Hemos sido un país de zona tropical que llegó a tener los mejores premios del mundo y la hípica, o una de las hípicas mejor desarrolladas e implementadas, con participación masiva como deporte nacional de toda una población, donde pioneros crearon escuelas que hoy en día son exitosas en el resto del mundo. Me refiero a los brillantes profesionales, porque ya que no podemos exportar caballos de categoría internacional, sí hemos exportado y seguimos exportando profesionales, tanto jinetes como entrenadores, como veterinarios, figuras fundamentales en el resto del mundo, porque justamente por haber tenido que trabajar con todas estas contrariedades, criadores que se han desvivido en mejorar sus centros de cría, porque lamentablemente la naturaleza no los ayuda. Esa plusvalía que tiene todos aquellos que están alrededor del caballo hacen que el gran mérito del hipismo en la zona tropical es que se hayan convertido en un deporte tan importante y que haya sido capaz de exportar tanto profesional que no solamente están en el Hall de la Fama de los Estados Unidos. Tenemos entrenadores que han sido capaces de ganar las carreras más importantes, jinetes en el Salón de la Fama igual que los entrenadores, comandando hoy en día caballerizas importantísimas en muchas partes del mundo, y todos ellos provienen del sitio del planeta que no es el más apto para el deporte en el que ellos son ejemplo en muchas partes del mundo. Esa contrariedad, repito, lo único que hace es añadir al gran deporte hípico y lo inmensamente popular que hay cada día, pues mejores complementos alimenticios, hay posibilidades cada vez mejores de manejos genéticos más importantes, y falta simplemente el escalón de tener el acceso a la élite mundial más directamente, que de momento es una imposibilidad porque escapa evidentemente al músculo financiero que existen en esas partes del planeta. Amigos, creo que hasta aquí podemos conversar de este episodio número 11 y que se hagan ustedes una idea del por qué cuando comparamos caballos nuestros con caballos de otras partes estamos en desventaja, pero cuando comparamos todo aquello que rodea el mundo hípico, como son jinetes, entrenadores, criadores, no estamos absolutamente en ninguna desventaja. Hemos logrado vencer todas las adversidades que para ellos no son adversidades, son parte normal del medio ambiente donde se mueven. Nosotros luchamos contra eso y lo tenemos que vencer. Esperemos que nuestra hípica siga los pasos florecientes que le permitan todos los nuevos conocimientos que cada día se van aplicando. Y les tengo algunas sorpresas por allí para estos próximos episodios que les van a interesar. A todos aquellos que, como un sano y muy agradable divertimento, les gusta hacer sus jugadas deportivas, especialmente en un juego que se inventó en Venezuela y se puso en práctica en los años 40, que se llamaba el 5 y 6 y que fue de alguna manera copiado por los grandes centros hípicos de los Estados Unidos y después del resto del mundo, bajo el nombre de Pick 6 y luego su evolución a Pick 4 y Pick 3. Pero eso no ocurrió sino hasta
la década de los años 70 en Gulfstream. Hablaremos de esos temas y los ayudaremos mucho a que sus apuestas sean mucho más entretenidas y les vamos a hacer unos planteamientos muy interesantes. Espérennos que eso está ya a punto de salir del horno. Sigan pasándola bien. Nos vemos en cualquier momento en el mundo hípico que veo.